Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Desde el año 1989, Italia ha tenido 13 primeros ministros. Es un número altísimo comparado con sus vecinos europeos. En ese mismo periodo, por ejemplo, Alemania ha tenido solo 3 cancilleres, Francia ha tenido 5 presidentes, el Reino Unido 7 primeros ministros, pero Italia no. Italia ha tenido 13. Y oiga esto, recientemente Italia de nuevo estuvo a punto de perder a su jefe de gobierno. El 20 de agosto del 2019, el primer ministro Giuseppe Conte renunció, luego de apenas 14 meses de estar en el poder. Su renuncia se dio tras el colapso de la coalición de gobierno que lideraba al país desde junio del 2018 y que lo mantenía él en el puesto más importante. Toda esta confusión, estas contorsiones no ocurren en una pequeña república bananera marginal, sino ocurren en Italia. Es el país con la tercera economía más grande de Europa, es la octava economía más grande del mundo. También ha sido una democracia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a adentrarnos en este enredo, vamos a tratar de entender cómo llegó Italia a esta gran crisis política y qué consecuencias tiene todo esto para el resto del mundo. ¿Quiénes son los protagonistas principales de este enredo? ¿Qué enseñanzas nos trae todo esto acerca de la democracia, acerca de la globalización, acerca de Europa y la posibilidad de que funcione como un continente unificado? ¿Y por qué nos debe interesar? ¿Por qué le debe usted dedicar tiempo a entender lo que está pasando en Italia? En colaboración con nuestros colegas de la Fundación Bertelsmann, hemos preparado el siguiente reportaje, Desenredando a Italia, explicando a Italia. Aquí está. En marzo de 2018, Italia celebró elecciones legislativas y los resultados sorprendieron al mundo. El Movimiento 5 Estrellas, fundado en 2009 por el comediante Beppe Grillo, obtuvo 32% de los votos. Y pensar que todo esto comenzó conmigo, un bufón. Ahora todos estos otros partidos se están copiando, llamándose movimientos. Pero el único partido real que existe en Italia hoy es el nuestro. Es fantástico, absolutamente fantástico. Por su parte, el partido de extrema derecha, Liga Norte, que hasta entonces había tenido poca relevancia en la política italiana, también obtuvo un apoyo sorprendente. Esto gracias al liderazgo de Matteo Salvini, un joven sediento de poder que logró uno de los ascensos políticos más veloces de Europa. ¿Alguien aquí pronosticó que obtuviéramos el 18% de los votos? No lo creo. La Liga y Movimiento 5 Estrellas, dos partidos antisistema con objetivos y visiones totalmente opuestas, se unieron para lograr mayoría en el Parlamento y poder gobernar. Escogieron como líder de su coalición a Giuseppe Conte, un abogado sin mucha experiencia en la política, y fueron bautizados como el primer gobierno populista de Europa. ¿Pero qué impulsó a los italianos a desplazar a los partidos políticos que habían gobernado a Italia durante décadas? Por un lado, la clase trabajadora del país se ha visto muy afectada en los últimos años por el caos económico y el desempleo. Italia es el país con la tercera tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, de casi 10% en 2019. Sin embargo, hay otra compleja realidad que impulsó a estos partidos populistas. Desde 2015, más de 500.000 de refugiados ha llegado a Italia, en su mayoría provenientes de países africanos, generando una grave crisis migratoria en el país europeo. Nos acusan de robos, violaciones, de todo lo malo. A través de campañas innovadoras que se apoyaron de las redes sociales, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga lograron atraer a una amplia gama de votantes frustrados. Somos víctimas del único tipo de racismo que existe en este país. Ellos dicen, primero el resto del mundo, luego los italianos. Los que escogen la Liga dicen, los italianos primero. Dice prima gli italiani. En la práctica, la alianza política que estos partidos conformaron les sirvió de muy poco para gobernar. A finales de agosto de 2019, luego de apenas 14 meses de gobierno, Matteo Salvini rompió la alianza entre su partido Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, provocando la caída del gobierno liderado por el primer ministro Giuseppe Conte. Salvini buscaba unas elecciones apresuradas para convertirse en primer ministro. Y es que en el último año, Salvini se ha convertido en el político más popular de Italia.
En las elecciones del Parlamento Europeo, en mayo de 2019, por ejemplo, el partido de Salvini fue el más votado del país, con 34% de los votos, casi el doble de lo que obtuvo en las elecciones italianas apenas un año antes. Pero Salvini salió derrotado de esta crisis política que él mismo causó, pues una nueva y aún más inesperada coalición política en el Parlamento logró obtener la mayoría necesaria para gobernar, evadiendo así la necesidad de ir nuevamente a elecciones. Esta vez, la coalición fue entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático de centroizquierda, dejando fuera del poder a Salvini y a su partido, al menos por ahora. Podemos evadir elecciones, pero el juicio del pueblo llegará más temprano que tarde. Expertos argumentan que la inestabilidad política, que durante décadas ha caracterizado a Italia, se debe a los distintos equilibrios de poder que se forman entre facciones opuestas en el gobierno. Estos equilibrios han sido tan frágiles que han resultado en gobiernos de apenas días de duración. Hay quienes incluso temen que la nueva coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático tampoco sea muy duradera. Pero la más reciente crisis política en Italia se ha visto marcada por una tendencia global hacia el populismo. De Reino Unido a México a Estados Unidos, son cada vez más los países que escogen líderes populistas, orientados al nacionalismo, que rechazan la cooperación global. Y para muchos, la mayor víctima de esta nueva ola política es la democracia. Es una democracia rota, nadie se interesa por implementar las reformas que realmente necesitamos y luego tienes a la mitad del país patrocinando estos argumentos realmente racistas. La inestabilidad en Italia ya ha resultado en el desplome de los mercados europeos y en menos inversiones. Y es que cuando las grandes potencias entran en crisis, el resto del mundo también sufre las consecuencias.